Muy buenas mis queridos, acá estamos de vuelta en un nuevo episodio de Il Bacio di Tosca. Síganos en Instagram, acá soy Gastón Eficace y hoy vamos a ver cómo evoluciona un personaje a lo largo de una ópera. En este caso vamos a hablar de Gilda, la hija de Rigoletto. Nosotros en el video anterior ya habíamos hablado un poco de Rigoletto, de la ópera Rigoletto de Verdi, sobre la Donna e Mobile, el contexto que tenía. Si no lo vieron, acá les dejo el link. Pero hoy nos vamos a concentrar en cómo evoluciona la hija de Rigoletto, Gilda. A mí siempre me resultó impactante ver cómo evoluciona este personaje a lo largo de toda la ópera, sobre todo la conexión que tiene entre lo dramático y lo musical, cómo se van acompañando mutuamente y cómo la música va cambiando y se va adaptando a las circunstancias del personaje. Una transformación que es lamentablemente injusta, obligada y finalmente fatal. Entonces, partamos por el primer acto. ¿Quién es Gilda? Es una adolescente huérfana de madre que vive criada por su sobreprotector padre. Y en una obra donde abundan personajes oscuros con alta dosis de crueldad, Gilda viene a representar la bondad y la pureza. Entonces, la primera aparición de Gilda la tenemos en el primer acto, cuando se encuentra con su padre. Aquí tenemos esta música alegre y asincopada que básicamente describe la alegría del encuentro padre-hija, ya que Rigoletto acaba de llegar del palacio. Su padre es tan sobreprotector que la mantiene encerrada en la casa todo el tiempo. Claro, como Rigoletto es el bufón de la corte y su trabajo es básicamente gastar a todo el mundo, hacer bromas pesadas, burlarse, un poco obligado por su función y otro poco por su naturaleza misma, producto justamente de su condición. Los demás cortesanos lo detestan y lo que quieren es vengarse de él. A tal punto la quiere proteger que Gilda no sabe ni su nombre del padre, digo, no sabe que se llama Rigoletto, no sabe por supuesto dónde trabaja en la corte, no sabe absolutamente nada. Solo puede decirle padre o papá, papi, papu. Entonces acá tenemos la primera faceta de Gilda, una adolescente hija de un padre obsesivo del que no sabe ni el nombre. Ella por supuesto le pide que le cuente de él, de su familia, de su patria, de su abuelita, de algo. Solo le cuenta un poquito de la madre, que él amaba mucho a su madre y que lamentablemente murió, y en ese momento Gilda también se conmueve con él. Pero bueno, vayamos prestando atención cómo está cantando Gilda, o sea, cómo se presenta la música, las melodías que ella canta. Por empezar, las melodías que canta Gilda son siempre agudas, usando sonidos staccato como entrecortados. Bueno, siguen conversando, ella le pide que la deje ir a la ciudad a conocer, pero no. Ni loco la deja salir, tiene miedo de que la secuestren o le pase algo. Muy severo, pero ella lo adora de todos modos, los dos se quieren muchísimo y eso se puede ver claramente, el amor padre-hija, construido también con la música. Sin embargo, en toda esta sobreprotección que tiene Rigoletto para con su hija hay un punto débil, y es que solamente la deja salir una vez por semana
para que vaya a la iglesia. Rigoletto no la va a dejar sola, la deja con una niñera para que le cocine y que tenga cuidado de que no prenda fuego la casa. Cuando el padre se va, Gilda le empieza a contar a su niñera que en la iglesia hay un chico que la mira todo el tiempo muy apuesto y ella le cuenta todo ilusionado, claro, es un adolescente, está caliente. Y acá vemos su lado curioso y adolescente. Ella está soñando con conocer a este caballero tan apuesto. Lo que no sabe es que este caballero que la anda mirando en la iglesia es el duque de Mantua, el hombre para el cual Rigoletto trabaja, que como vimos anteriormente es un ser despreciable, misógino, que lo único que le interesa es satisfacer su propio placer. Pero bueno, miren qué tan acosador es el duque que la estuvo siguiendo hasta la casa y ahora se decidió que se le va a presentar para obviamente intentar algo más con ella. Entonces, mientras Gilda estaba hablando con el padre, el duque estaba ahí espiando y se entera que es la hija de Rigoletto. Mia figlia, obviamente es tan perverso que ahí la situación se torna mucho más excitante para él. Así que espera a que Rigoletto se vaya, soborna a la niñera y logra pasar. Por supuesto, Gilda se altera al principio, pero él le endulza el oído, le dice que la ama y le miente, le dice que es un estudiante pobre y que se llama Gualtier Maldé. La verdad que podría haber pensado un nombre un poco mejor el duque, pero bueno, se le ocurrió ese, Gualtier Maldé. Cantan un dúo de amor, se dicen te amo. Obviamente el duque no la ama nada, él lo que quiere es fifársela y ya está. Bueno, pero no logran hacer nada más porque tienen miedo de que Rigoletto vuelva, entonces el duque se las toma. Luego de retirarse el duque, ella se queda sola con sus pensamientos y canta un aria donde se consuman todas las cualidades que ya mencioné antes. El aria se la conoce como caro nome, que significa querido nombre, nombre amado. Está refiriéndose a ese nombre que él le dijo que era Gualtier Maldé. Vamos a analizar bien esta aria porque la verdad que no tiene desperdicio. Vamos al piano. Para empezar tenemos el acorde de re bemol menor, que si recordamos el dúo anterior había terminado en re bemol mayor y ahora lo transforma en un re bemol menor. Entonces escuchamos a la flauta tocando unos arpegios ascendentes con unas armonías un tanto exóticas, unas modulaciones que dan un clima de misterio, que es más que nada un enamoramiento. Nos insinúa como cierta excitación, quedó con ganas de más, hay fuego en su interior, está enamorada claramente. A mí me resulta muy interesante cómo es que va desde un re bemol menor hasta un mi mayor, cómo va modulando con estos arpegios de la flauta. Luego aparece el tema del aria, que lo interpretan las flautas nuevamente, pero esta vez haciendo un tema más juguetón. O sea, Verdi nos está diciendo, no os olvidéis, es una niña. Y bueno, luego empieza la melodía, que ya fue presentada en la introducción con la flauta.
Y el violín hace pa, 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 pa. Bueno, ¿qué puede ser eso? El palpitar de su corazón enamorado. Bueno. Y tenemos unas ciertas pausas que nos indican obviamente una excitación, una especie de suspiro. Yo creo que es una manera brillante de ilustrar una calentura adolescente. También a lo largo de toda el área tenemos coloraturas y momentos de agilidad. Esto es muy clave en este primer acto. Y bueno, toda el área gira en torno al nombre amado, su primer enamoramiento. Donde me voy a detener ahora es en una parte del texto que yo encuentro muy interesante la relación con la música, que es en el momento en el que dice: mi deseo volará siempre hacia ti y mi último suspiro, nombre amado, será para ti. Mi último suspiro. Un disminuido. Creo que acá la música ya empieza a insinuar el destino que le espera a Gilda, ¿no? Y bueno, como el aria repite el texto en varias partes, cuando vuelve a repetir el último suspiro, es muy interesante cómo lo hace. Es decir, utiliza una escala cromática descendente. 2 veces. Que esto musicalmente da una insinuación, en parte de erotismo podría ser, pero también claramente de muerte. Es una especie de anuncio de su muerte, ya está en su área. Y después viene una progresión medio melancólica. Obviamente todo esto se intercala con los momentos de agilidad y coloratura, están como metidos en lugares específicos. Pero bueno, al final vuelve a repetir y mi último suspiro, y utiliza una armonía completamente distinta. Vamos a ver la progresión que hace. Es fantástico, incluso hay quintas paralelas, está adelantando a Debussy. Vamos de vuelta. Estamos, recordemos, en mi mayor, de ahí vamos a do, sol, la menor, mi mayor, suena espectacular, sol de vuelta, re mayor, do mayor y volvemos a mi mayor. Y aparte suena bien. A ver, esto tranquilamente es una impresión mía, no tienen por qué estar de acuerdo en todo, pero yo no creo que Verdi haya puesto las notas por casualidad o las armonías por casualidad. Para mí todo tiene un sentido, y si no, lo invento. Y al final del aria, antes de que termine propiamente, tenemos una doble escena. Por un lado escuchamos cantar a Gilda dentro de su casa, el aria, y por otro lado vemos fuera a los demás miembros de la corte esperando para raptarla, porque habían descubierto dónde vive Rigoletto y ven a esta jovencita mujer a través de la ventana y creen que es su esposa, así que deciden que es mejor secuestrarla para hacerlo sufrir. Y escuchen como al final del aria empieza a sonar un timbal muy sutilmente. Que en mi opinión es un anuncio de los oscuros acontecimientos que le van a suceder a Gilda. Un área cargada de símbolos. Cuestión que a Gilda la secuestran. Y este es el final del primer acto.
Podemos decir que el final del primer acto es también el final de la inocencia de Gilda. Acto 2. En el segundo acto la cosa se pone turbia en serio. A Gilda la secuestraron y la llevan con el duque. Y si bien no vemos exactamente cómo ocurre, todo nos indica que el duque abusa sexualmente de ella. Rigoletto aparece en la corte y sospecha que su hija está con el duque encerrada en su habitación. Intenta pasar, pero los cortesanos le impiden, así que cuando el duque termina su nefasto acto, la deja salir y ahí finalmente Rigoletto se vuelve a encontrar con su hija. Y acá esta parte es muy fuerte, ya la música nos muestra algo completamente distinto, no es más esa niña que había aparecido en el primer acto. Su inocencia fue arrancada violentamente, ya no le escuchamos más coloraturas o la voz de niña de su anterior aparición. En definitiva, no es la misma. Está avergonzada y siente culpa, a pesar de que ella no es culpable de nada, es una víctima. Y con muchísima angustia y vergüenza le cuenta al padre lo que sucedió. El tema de esta área lo introduce el oboe, un instrumento que viene a simbolizar el llanto o la tristeza. Le cuenta cómo conoció a este estudiante pobre que la miraba en la iglesia, que se le apareció por la casa y que ella se enamoró de él y que él se enamoró de ella perdidamente. Y escuchen bien la melodía. Ahora estamos en una zona mucho más grave que al principio. Además, la tonalidad es menor. Ya no es más una niña, algo le pasó. Le cuenta cuando se le apareció por la casa y le cuenta también el momento en que la raptaron. Y cuando empieza a hablar del momento en que la raptaron y la llevaron para el palacio, como que se empieza a notar una agitación y quiebra en llanto desconsoladamente y el aria como que se interrumpe. El padre trata de consolarla, le dice que llore. Verdi lo ilustra musicalmente así. Y así llegamos al tercer y último acto. Tenemos un mini preludio extremadamente triste. Quizás anunciando el corazón roto de Gilda o el cruel destino que le espera. Como seguramente ya saben por el video anterior, Rigoletto la lleva a una taberna para espiar al duque y que ella vea que él es un ser despreciable y misógino y todo lo peor que puedan pensar, porque ella todavía lo ama y cree que él la ama a ella también. Pobre ingenua. Por eso su padre le quiere dar un golpe de realidad. Y ahí escucha al duque cantar La Donna è mobile, una canción vulgar de desprecio a las mujeres, y luego lo ve seduciendo a una prostituta, diciéndole palabras similares a las que le decía a ella. Y en este momento escuchamos el famoso cuarteto de Rigoletto. Cuarteto porque tenemos 4 personajes al mismo tiempo hablando de sus emociones o contando lo que está pasando. Por un lado tenemos al duque intentando seducir a la prostituta, por otro lado la prostituta histeriqueando con el duque, por otro Rigoletto diciéndole a la hija, ves que es un pelotudo, ¿cómo podés seguir enamorada de este tipo? Y Gilda justamente en un llanto diciendo que tiene el corazón roto. ¿Y cómo puede seguir amando a un ser tan inicuo? Inicuo por no decir hijo de p***. Y en este cuarteto su forma de cantar es más lírica, hay más línea en lugar de coloraturas y agilidades. Solo al final hay un momento de ligereza que está utilizado como para ilustrar el llanto.
Termina el cuarteto y la manda para la casa. Ritorna a casa. Sin embargo, Gilda sabe que el padre quiere matar al duque y va a contratar a un asesino para eso, con lo cual vuelve a la taberna antes de que lo maten, disfrazada de hombre, o no, dependiendo de lo que se fume el director de escena. El punto es que ella viene a sacrificarse por el duque. Y acá vamos a notar tintes completamente dramáticos. Una tormenta que se está gestando. Ahí Gilda canta un si grave, que es una nota bastante grave para una soprano ligera o lírico ligera. Ya es un indicio clarísimo de que no es más una niña. ¿Qué más claro puede estar? Bueno, resulta que la prostituta es la hermana del asesino. Claro, es todo un complot para matar al duque, ¿no? Pero la prostituta quedó encantada con el duque y le pide a su hermano que por favor no lo mate. La música se va poniendo más oscura, estalla la tormenta. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasó de ser esa niña cantando coloraturas a terminar cantando esta música, dando su vida por un infame? Y ahora vamos al final, la agonía de Gilda, porque su sufrimiento no termina acá, todavía le queda un poco más. Bueno, ya cerca del final de la ópera, Rigoletto descubre que la que está en la bolsa es su hija y no el duque. Io treme. Y cuando dice esto, lo dice primero en re mayor e inmediatamente, casi sin modulación, lo dice en re bemol, como un indicio de que se está debilitando. Non morir. Y muere en los brazos de su padre. Y ese es el fin de Gilda, de la pobre Gilda. Es increíble cómo está construido el personaje y cómo va sufriendo esta transformación con gran maestría desde lo musical y lo dramático. Tiene un hilo conductor muy claro, una evolución muy genuina. Al principio es claramente una niña, canta con mucha coloratura, agilidades, y a partir del segundo acto ya no es más una niña, pasa a ser una mujer violada, y precisamente por eso ya se vuelve más dramático y eso se expresa en la música también. Así se compone una ópera o una música en torno a un personaje.
Gilda es un personaje sumamente difícil de cantar justamente por eso, porque pide diferentes tipos de sopranos en la misma ópera. Al principio una soprano ligera, lírica ligera para hacer agilidades. Ya en el segundo acto pide más una soprano lírica, se podría decir, o tranquilamente una lírico ligera o ligera la puede solventar muy bien, pero tiene una actitud más lírica, más lineal. Y en el último acto directamente ya es algo dramático, incluso la orquesta logra un poder muy grande. No es para nada fácil cantar esto y bravo por aquellas sopranos que se animan a encarar este personaje. Y llegamos al fin de este video, espero que les haya gustado a pesar de que sea un tema un poco triste y trágico, pero les prometo que la próxima vez voy a hablar de algún tema más alegre, así terminamos más contentos, ¿ok? Como siempre, si les gustó dejen su like, síganos en Instagram, suscríbanse, miren más videos nuestros, que siempre está bueno saber y enriquecerse un poco más sobre diferentes temas, en este caso de ópera. Un abrazo para todos, cuídense y adiós. Yo soy Gilda.